ya nos Sí, conocemos. ya, claro, sí. Sí, pero igual, es como la formalidad. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Hola Analía, hola Cecilia, Hola, ¿cómo están? Hola, hola. hola Ceci, Hola, Ana. ¿cómo están? Perdón Bien. la llegada tarde. Estábamos empezando, así que está perfecto. Hacemos Bueno, esta pequeña introducción. Hoy es el último, estamos muy emocionadas y emocionados porque es el último diálogo del ciclo de diálogos que nos inspiran, pero de didáctica general que venimos desarrollando, como bien sabe Marta, desde principios del cuatrimestre pasado. Pero además con la doble emoción, porque hoy cerramos con algo que estamos construyendo, que es esta red de cátedras de didáctica general. Y para nosotras y para nosotros es un espacio muy importante que está en construcción y que queremos revitalizar y que vinimos llevando a cabo distintas intervenciones. Estuvimos en Luján, Luján hoy viene a Mar del Plata, tuvimos reuniones para delinear un proyecto para el año que viene, seguimos trabajando y seguimos amplificando esta red de cátedras de didáctica general que junto a la Universidad de Luján nos permite entender que el campo de la didáctica es un campo complejo, dinámico y que es necesario volver a pensarlo una y otra vez. Tanto si nos ocupamos de formarnos como profesores en las distintas disciplinas, como si nos ocupamos en la formación como futuros licenciados en ciencias de la educación. En este sentido, es una invitación abierta a que puedan hacer sus aportes también a esta red que se está formando de una manera apasionada, rigurosa, pero también en la que involucramos el aspecto lúdico que para nosotras y para nosotros es muy importante. Dicho esto, y también como cierre de este cuatrimestre para nosotros en Didáctica General en la Universidad Nacional de Mar del Plata, vamos a ver un tema crucial, un tema que nos impacta fuertemente, sobre el que nos seguimos preguntando y seguramente nos quedarán algunas preguntas abiertas, que es el tema de evaluación. Y para este tema contamos con dos profesoras de la Universidad de Luján que lo van a presentar, nos van a convocar a participar en alguna actividad y las voy a presentar, aunque ellas digan que ya nos conocemos, es importante nombrarlas y que conozcan su recorrido. Alicia Merodo, que está, yo la veo por acá en un costadito. Alicia es licenciada en Ciencias de la Educación, de la UBA, es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo. Es doctoranda y profesora adjunta regular de la Universidad de General Sarmiento y de la Universidad de Luján. Gracias, Alicia. María Florencia Di Matteo, que también está por allí, es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, magíster en Didáctica y doctora en Educación por la UBA. Es JTP en la Universidad de Luján y ayudante en la UBA. Es profesora en institutos de formación docente. Los campos de interés de cada una son diferentes. En el caso de Alicia, los campos de interés y desempeño son la formación de profesores, la escuela de secundaria, el currículum y la didáctica. Y en el caso de María Florencia, los campos de interés están concentrados en la evaluación de los aprendizajes, la formación docente y la investigación didáctica. Así que bienvenidas a ambas a este último encuentro, y este último encuentro de la red y este último encuentro de los diálogos que nos inspiran. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias a todos. Yo, antes de dejarle la palabra a Flor, que va a arrancar, quería decir algunas cositas. Una es que me encuentro así, con el brazo derecho quebrado, la muñeca, y estoy haciendo como un elogio a la vida lenta, por un lado, lo cual no es poco en las vísperas de diciembre de un año muy complejo. Y por otro lado, también encontrándome con los límites que tiene organizar una clase sin poder escribir, ¿no? Vieron que uno, aunque diga, bueno, pero esta clase ya la di, cada vez es una vez nueva en un cierto sentido, porque uno está todo el tiempo sometido a un proceso personal de transformación como sujetos sociales, ¿no? Y la verdad es que el tema que nos convoca hoy es un tema que
bueno, en términos de los procesos de escolarización, este año ha tenido unas particularidades específicas y creo que esas particularidades también han abonado a una reflexión más compleja sobre esta práctica social que tiene una larga historia, ¿no? Pero también poder pensar que la evaluación como práctica social, por fuera de los procesos de escolarización, también permea nuestra vida cotidiana, ¿no? Y ahí yo creo que la evaluación también tiene que ver con, diríamos, la cultura capitalista, ¿no? La cultura del mérito, la cultura de la competencia, ¿no? Estamos permanentemente evaluándonos, evaluando a otros, evaluando los procesos sociales, evaluando a los políticos, ¿no? Como que es algo que está muy presente, ¿no? Y que a mí me parece que es interesante poder desnaturalizar estas prácticas, poder ponerlas un poco en suspenso para pensarnos y pensar el modo en cómo permea nuestra subjetividad esas prácticas. Una otra cosita que quería traer es que a mí cuando se sancionó la ley de obligatoriedad de la escuela secundaria a partir del año 2006, yo recorro muchas escuelas secundarias en el conurbano por el tema de la formación docente, ¿no? Formación de profesores. Y ahí empecé a notar cómo el discurso escolar estaba muy centrado en la evaluación, ¿no? Uno escuchaba en la sala de profesores, en general en la escuela, muchas referencias al tema evaluación. Y a mí eso me resultaba como inquietante, ¿no? O sea, yo aspiraba diríamos, mi preocupación era más la enseñanza, pero sin embargo era la evaluación la que ocupaba el discurso hegemónico en las escuelas, ¿no? Y eso a mí me dejó repiqueteando inquietudes, hipótesis provisorias, etcétera, sobre por qué esta práctica tenía un lugar más importante que el discurso o las conversaciones públicas en torno a la enseñanza. Luego leí un par de artículos sobre los efectos que había tenido en Inglaterra, a partir de la era Thatcher, la instalación de los sistemas nacionales de evaluación de la calidad, ¿no? Que digo, eso, cuando uno lo mira en la clave Inglaterra, es bastante contrastante e interesante para pensar, porque un sistema educativo muy descentralizado, como el inglés, con un sistema donde los docentes definían aquello que se iba a enseñar, ¿no? Como prácticas muy empoderadas hacia la docencia, con sistemas muy cualitativos de recolección de aquello que pasaba en las escuelas y tal, es sometido a los efectos que tiene sobre las prácticas escolares los sistemas nacionales de evaluación de la calidad, que para el caso de Estados Unidos está mucho más tematizado y visto, pero en el caso de Inglaterra fue muy contrastante porque los docentes empezaron a enseñar para evaluar. Y esto ha tenido y tuvo, y el caso inglés lo mostró muy bien, efectos muy empobrecedores de la enseñanza, ¿no? Porque cuando uno enseña mucho más que aquello que se va a evaluar, ¿no? Enseñamos y después decidimos qué se evalúa. Entonces, esto me parece que también es una llamada de atención para pensar los efectos que tienen las prácticas de evaluación en contrapunto diríamos, a la tarea de entregar cultura en las escuelas. Y me vengo al 2020 y la pandemia, y cómo también los efectos que ha tenido, sobre todo en la escuela secundaria, lo que pasó
producto del establecimiento de no se va a calificar a finalmente vamos a calificar, ¿no? Y cómo esto tuvo muchas consecuencias, para pensar cómo la evaluación tracciona rumbos que son complejos, y creo que la pandemia lo demostró bien, ¿no? Los docentes dicen, cuando la gestión dijo que no se iba a calificar, después de las vacaciones de invierno perdimos muchos estudiantes, porque si total no me van a calificar, ¿para qué voy a hacer las actividades? ¿No? Y esto, que parece una pavada, es la consecuencia de modos de instalación de la evaluación en los sistemas educativos, ¿no? ¿Para quién se evalúa? ¿Para quién se evalúa? Yo creo que la pandemia, entre tantas cosas que visibilizó en la humanidad, a nivel educativo, quitó el velo de muchas cuestiones que creo que las tenemos que abrazar, poner en el centro de las prioridades para pensar la evaluación en torno a nuevos propósitos, ¿no? Como deconstruir ciertos modos poco favorecedores que ha tenido la instalación de las evaluaciones en los sistemas educativos. Digo una última cuestión y ya entrego la palabra a Flor. Creo que la evaluación también la tenemos que pensar en el marco de las condiciones del trabajo docente y los modos en cómo transcurre la escolarización. No es la evaluación a secas, es la evaluación traccionada por unas condiciones que también permiten comprender los modos en cómo se instituye esta práctica. Y es en esa complejidad que hay que empezar a abordarla, también para pensar desde la formación docente un compromiso político-pedagógico con instalar otros modos, más humanos, más amorosos y más constructivos de evaluar, ¿no? Bueno, dicho esto, como diríamos, como paraguas, vamos a empezar a presentar como algunas cuestiones que queríamos compartirles en este rato. Bueno, ahí estoy buscando el PowerPoint, que lo tengo listo, pero no lo veo para compartir, perdón. Flor, si se te complica, y si es el Power que vos me pasaste ayer, lo puedo compartir. Ahí ya lo... ¿Lo encontraste? Genial, Sí, genial. estaba minimizado, perdón. No pasa nada. Bueno, pongo en grande. Ahí se ve, sí. Yo lo veo. Se ve perfecto, Flor, se ve perfecto. Bueno, empezamos con el apoyo del PowerPoint, siguiendo en esta línea que plantea Alicia, de avanzar en este sentido de comprender a la evaluación como una práctica cargada de significados que podemos pensar en términos de un montón de dimensiones, ¿no? Política, sí, lo económico también está, epistemológica. Así que bueno, vamos a avanzar como en al menos dos dimensiones, una ligada más a la comprensión de la evaluación como objeto y práctica compleja, multireferenciada, cargada de esta multiplicidad de significados, y al mismo tiempo, y en otra instancia, pensar criterios que orienten estas prácticas de evaluación, otras prácticas de evaluación, ¿no? que ayuden a pensarla en un sentido democrático, ligado al conocimiento, a la transformación, así que digamos, van a estar presentes estas dos dimensiones al menos. Bueno, para empezar con una cuestión más de otro lenguaje, traemos acá algunas de las tantas viñetas que Quino y un montón de otros más, bueno, Tonucci, como
conocen ustedes, hay muchas viñetas, ¿no? sobre educación y evaluación en particular. Pensamos que, bueno, es un tema que atraviesa, ¿no? Y lo pensábamos en algún intercambio, como qué lugar tiene el humor en relación con estas cuestiones. Muchas veces la evaluación aparece cargada de la angustia, el miedo, el temor, la hoja en blanco, como un montón de angustias, temores. Entonces, el chiste nos viene a decir algo acá, ¿no? El chiste a través de la viñeta. Y nos dice cuestiones que tienen que ver con angustias, temores subjetivos, pero que también son colectivos. Así que bueno, acá les invitamos a pensar entre todos algunas de las cuestiones que aparecen acá. Si quieren, abrimos el micrófono a ver qué les sugiere, qué les despierta estas diferentes viñetas. A mí me impacta la primera, ¿no? Cuando dice, no entendemos por qué no probamos. O sea, ¿qué relación hay, qué gran relación hay entre una retroalimentación buena para que permita a los estudiantes comprender por qué una evaluación daba cuenta de las evidencias de aprendizajes o no? Esa para mí es muy impactante. Buen día. Yo también veía eso de la comprensión, que a veces tal vez las consignas no son del todo claras, entonces los estudiantes les puede suceder eso de que responden en esto de los puntos cardinales. El sol sale por la mañana, le dice, porque tal vez no sabe lo que significan los puntos cardinales, entonces escucha parte de la pregunta y responde lo que más o menos le parece. A veces por ahí, por ese tema de que las consignas pueden no llegar claras, y esto que dice Miriam también de la retroalimentación para que el estudiante comprenda realmente lo que está apuntando. Yo también, Avi, me pesqué en esa segunda, pero pensé en que en realidad la maestra no estaba llevando una conversación auténtica, ¿no? Digamos, no pudo escuchar la libertad, todo lo que quería era plantear preguntas cuya respuesta ya estaba determinada de antemano, no hay una indagación auténtica del conocimiento, no tomó lo que libertad decía para poder enriquecer el proceso. Por lo tanto, ahí no hay una verdadera conversación, ni mucho menos el trabajo de una pregunta legítima, como diría Litwin. Está bueno esto que trae Alba. Hay otra, me acordé ahora, hay otra viñeta que la profesora les muestra un triángulo equilátero y les dice, un triángulo con los 3 lados iguales es un triángulo, y deja así como el punto suspensivo esperando que digan la palabrita. Y no sé si es Mafalda o quién dice socialista, ¿no? Y esa también, lo mismo que la de los puntos cardinales, ¿no? Porque vos decís, claro, el sol sale por la ventana de su cuarto, ¿no? Y ahí le deja picando una respuesta que está buenísima, ¿no? Para trabajar el tema de que la Tierra es redonda, ¿no? Y la rotación, digo, es una imaginería hermosa desde la inocencia infantil, pero que de algún modo esos saberes con los que los niños y las niñas vienen son un material propicio desde el cual avanzar, ¿no? Pero está, como bien dice Alba, esta idea de la respuesta correcta es una concepción, ¿no? Por ahí la respuesta hubiera sido por el este, la docente se queda tranquila, pero no necesariamente eso supuso la comprensión profunda de la noción de los puntos cardinales y tal. Que por otro lado, cuando, no sé qué les ha pasado a ustedes, pero en mi caso lo he aprendido muy de memoria, ¿no? Creo que mucho tiempo después comprendí el sentido, ¿no? de la orientación y de la traslación y rotación de la Tierra. Bueno, ahí va de la mano de esta idea de cómo evaluar, también está en diálogo con cómo enseñamos, ¿no? Marta. Puedo decir una cosita nomás. Hay un tipo de oraciones con puntos suspensivos que son para que cada uno exprese lo que siente, que a mí esas me gustan, ¿no? Cuando
qué sé yo, te dicen, no sé, si tuvieras que representar este año con un color, ese color sería puntos suspensivos. Entonces, bueno, da lugar para todo tipo de expresiones que son válidas. Ahora, este tipo de puntos suspensivos vienen de la mano de la máquina de enseñar de Skinner. La máquina de enseñar de Skinner buscaba rellenar con una palabra. O sea, si después tienen ganas de meterse, van a ver. Entonces, tomaba familias de palabras, lo que él buscaba era comportamiento observable y era solamente responder con una palabra. Si la palabra no era la correcta, ¿se acuerdan? Volvías a empezar, enseñanza remedial, hasta que completabas con la palabra. Esa es la maquinita de Skinner. Es exactamente eso. Entonces, tenemos de alguna manera los sucesores, ¿no?, de esa maquinita. Tal vez venga de antes, no sé, habría que estudiarlo, pero seguro tiene una conexión con la máquina de Skinner, ¿no? Donde la correcta, por eso él decía, una máquina lo puede evaluar y dar retroalimentación inmediata. ¿La palabra es correcta o no? O sea, si pone la mañana, la palabra no es correcta, listo, vuelta para atrás y volver a empezar. Con esto que plantea Marta, recuerdo, bueno, vengo de una familia de docentes, mi papá es docente en agrarias, y él decía, bueno, me voy a sentar a corregir parciales. Y en una hora terminaba de corregir 120 parciales. ¿Por qué? Porque le tenía que dar un resultado específico. Entonces, ¿estaba bien o estaba mal? Mi madre, que viene de Ciencias de la Educación, era sentarse a corregir parciales y era una semana corrigiendo parciales, con las devoluciones, con las retroalimentaciones. Y en ese sentido, como también las matrices de pensamiento nos generan estas maneras de pensar la enseñanza y el aprendizaje, y que tienen también mucho que ver con lo que aparece hacia el final. Bueno, si, ¿qué está queriendo plantear Mafalda? Podemos llegar a problematizar aquello que está planteando Mafalda, porque sostiene esta niña que somos productores de pesimistas. Y tratar de buscar de sentido aquello que el alumno está queriendo decir y pensar. Pienso en dos cosas, pero una es en función de lo que decían hoy, esto de la importancia de la elaboración de la pregunta, cómo formulamos una pregunta en el examen y cómo lo vamos, digamos, llevando al alumno a que responda a lo que nosotros queremos que responda, en definitiva, que es un poco lo que pasa y la importancia de generar procesos evaluativos más bien abiertos y flexibles que permitan incluso la propia deconstrucción, porque pensar que el sol sale, o sea, el sol no sale por ningún lado, porque en realidad el sol está ahí siempre y es la Tierra la que va girando en todo caso. Y igual que en el segundo caso, el suelo es uno de los principales productores, el suelo no produce por sí mismo, sino que en todo caso es el hombre el que usufructúa el suelo, con todo lo que eso conlleva en cuanto al agotamiento, y hace generar en todo caso determinadas cosas. Entonces me parecía importante también la posibilidad de generar preguntas o instrumentos que nos inviten a también reflexionar sobre nuestras propias prácticas, que me parece que es interesante. Bueno, abre un montón, ¿no? Este tema, como decíamos, está cargada de significados desde lo didáctico, ¿no? Las consignas, su relación con el contenido, con todos los supuestos que hay detrás cuando uno arma una consigna, ¿no? Como esto decíamos, la historia de esta que trae Marta de pensarlo en relación con esta tradición del conductismo, bueno, y un montón de cosas, así que, bueno, seguimos abriendo más todavía. Paso. A ver. Ahí. Bueno, acá hay otra más. Bueno, para abrir un poco más, dice, lo leo por si no se ve muy bien, dice lápiz, goma de borrador y una hoja en blanco en la que anotarán prueba escrita. Y bueno, ahí vemos
caras, les preguntamos, ¿no? Como, bueno, saquen una hoja y respondan estas preguntas, ¿no? ¿Qué es evaluar? ¿Para qué? ¿Con qué palabras asocian a la idea de evaluar? Por ahí podemos centrarnos y hacer una rondita más de intercambio con estas 3 palabras y bueno, seguimos avanzando en esta apertura de comprensión, de multidimensionalidad de la práctica. Las caras que todos tuvimos en algún momento cuando nos dijeron saquen una hoja, las caras de los chicos, dice todo, un susto bárbaro. Una cosa que también yo he notado en las escuelas, que me hizo acordar las caras estas de los chicos, pero no porque tengan esas caras, pero sí que la evaluación pasó a ser una herramienta para disciplinar, ¿no? Como decir, bueno, se portan mal, saquen una hoja y, ¿no? Y ahí hay como un corrimiento del verdadero sentido, ¿no? De la evaluación como una herramienta que produce información, ¿no? Y eso también es como algo que una vez que se instala, después es difícil desinstalarlo, ¿no? Como decir, bueno, si están indisciplinados, bueno, los evalúo. Los evalúo y los disciplino a través de la evaluación. Y ahí ya diríamos, se desliga de su sentido vinculado más genuinamente al aprender. Y pasa a ser casi como un castigo. Y perdió bastante, yo noto también, al ocupar una presencia tan grande en la escena escolar, perdió ese lugar del necesario respeto al conocimiento de mi aprender, ¿no? Del aprender como parte de un proceso, ¿no? Y se convierte ya en algo así como, bueno, la prueba 0, tener un 0 ya casi que no le mueve mucho el amperímetro a casi nadie, ¿no? Entonces ahí hay algo que a mí me llama mucho la atención de ver esto en las aulas, en las escuelas secundarias. Como se la trata bastante medio por la galería a la evaluación. Sí, nosotros tenemos una percepción parecida, pero tratando de responder a esto que planteaban vos, Alicia, y María Florencia con la consigna, voy a decir algunas cosas solo para romper el hielo y que nuestros y nuestras estudiantes se animen también a participar. No sé, para nosotros y para nosotras evaluar es, en algún sentido, emitir un juicio de valor sobre algo, ¿no? Y sobre ese algo son ciertas evidencias de aprendizaje que uno tiene como propósitos al inicio de cada ciclo lectivo, en cualquiera de los niveles, puede ser en el nivel primario, secundario e incluso en la universidad. Entonces ahí vamos construyendo junto a nuestros estudiantes las apropiaciones diferentes de los conocimientos y viendo cómo van haciendo visibles sus pensamientos. Y en este sentido, ¿para qué evaluar? Creo que está ligado al aprendizaje, por lo menos desde nuestro punto de vista, ¿no? Evaluamos para seguir aprendiendo. No evaluamos para castigar, no evaluamos para dirimir ahí una nota. El sistema educativo nos obliga con la nota, es una pena, pero evaluamos para poder retroalimentar, para poder dar indicios. Pero terminando con la consigna, también hay palabras que uno identifica con la evaluación, que son las primeras que a cualquier estudiante de escuela secundaria se le viene a la mente cuando das que es evaluar y te dicen y miedo, temor, ansiedad. O sea, la palabra evaluación tan asociada al tema del examen, me están examinando, ¿no? Hola. Hola. Sí, quería decir algo con respecto a esta consigna, y retomando las otras viñetas, porque me llama la atención siempre en Kino el dedo de las docentes. En este caso digo las docentes porque eran todas mujeres, el dedo siempre presente como un gran significante, digamos, de esa autoridad que
que quizá no es una autoridad que se construye en relación, sino que está impuesta, ¿no? Eso dice mucho, y la evaluación también, como está instalada en las instituciones, que generalmente son normalistas, hablo dentro de los institutos de formación docente, dentro de las escuelas secundarias también, está relacionada con el medir, ¿no? El medir con una nota, siempre es algo medible, te sacaste un 10 porque hiciste lo mejor, te sacaste un 5 porque hiciste la mitad, digamos, y eso creo que tiene que ver con la respuesta correcta que decía recién, creo que era Marta, que da tranquilidad al docente. No me incluyo en ese grupo, pero da tranquilidad. Si respondió bien, bueno, le pongo un 10, o sea, puedo medir en tanto respondió lo que yo quería que respondiera, que era lo que decía recién Sebastián. Pero creo que hay muchos desafíos, y con lo que ustedes están planteando aquí hay muchas cuestiones abiertas, y para poder seguir pensando, por suerte, que tienen que ver con la problematización, más con pensar, bueno, a ver, ¿me puede responder la pregunta que yo hago? Digo, ¿cómo puede relacionar? ¿Cómo puede pensar? ¿Cómo puede proyectar? ¿Cómo puede relacionar determinadas cuestiones? ¿Qué es lo más difícil? Digo, también tiene que ver con las preguntas que los y las docentes nos hagamos, para ver, a partir de esta evaluación, según cómo sea la evaluación, cómo voy a acompañar. Como decía recién Miriam, bueno, voy a acompañar, voy a poder transformar esto que saben, voy a poder generar más experiencias pedagógicas, digamos, o van a poder atravesar más experiencias pedagógicas. Creo que esos son algunos desafíos que pensar en una evaluación que sea un poco más, no digo compartida, porque siempre el que evalúa es el docente, pero que tenga que ver con lo que dijeron recién, con un poco más de justicia educativa, con un poco más de amorosidad, con un poco, digamos, con otra apertura. Creo que para mí es un gran trauma la evaluación, porque depende de las líneas institucionales, que recién decía Alicia, dice, bueno, ¿cómo está vista la evaluación en determinadas? Y creo que son líneas institucionales, en donde la evaluación es mucho más importante que la enseñanza. Entonces, revertir eso creo que también es uno de los desafíos. Hola, acá Laura, ¿se me escucha? Bien, bueno, muchas cosas nos surgen. Nosotros con mi pareja pedagógica elegimos este tema para la microclase, bueno, nos resulta re interesante, y uno de los motivos fue el disparador, que cuando la cátedra dio la clase de evaluación, había una nubecita para hacer, que no me acuerdo en qué aplicación, y cuando entramos a la nube, todo lo que decía, todo, no sé, el 99% era dolor de panza, de cabeza, presión, angustia, y nos impactó al punto de decir, ay, yo quería saber más, necesitábamos como, bueno, pero como que necesitábamos como una explicación más allá de la palabra, pero nos impactó. Así que fue como el disparador para elegir Mentimeter. Gracias, Alba. Y en general, yo en el 2008 hacía la residencia de la licenciatura en Trabajo Social en una escuela en el puerto, en Mar del Plata, y me acuerdo que empezaba formación de ciudadanía en ese momento, promoción de la ciudadanía. Y me acuerdo que con el gabinete fuimos a presentar la materia, era una escuela primaria, es una escuela primaria. Y cuando se decía que no iba a tener calificaciones, los alumnos se ponían súper contentos, pero a la clase siguiente venían y decían, no vamos a hacer el trabajo, porque en mi casa me dijeron que si no va a tener nota, ¿para qué lo voy a hacer? Y también fue algo que a mí me impactó un montón, todavía no era mamá, y allá por el 2011, que nació mi primera hija, Lucero, empezamos a trabajar en un proyecto así de que iniciar una escuela en Mar del Plata, y en el 2015 abrimos la Escuela Experimental del Mar. Las escuelas experimentales, que hay 33 en Argentina, incluyendo la nuestra, que es la Escuelita del Mar, no califica. Entonces mis dos hijitas van ahí, y cuando yo estoy con los parciales de la facultad, viendo que me saqué, no entienden, pero al punto de, pero mamá, ¿qué significa que te sacaste un 8 o un 6 o un 9? Y a mí, por un lado a veces digo, ay, qué burbuja, ¿no? Pero por otro lado me da una plena satisfacción, porque no está esa medición que recién decía Analía. O sea, no está esta cuestión de competencia, ellos lo aprenden porque tiene sentido. Entonces lo que yo siento a veces, estoy trabajando en varias materias con evaluación,
porque me interesa un montón pensar esto, de que a veces no tomamos la dimensión de cómo condicionamos en este encontrar sentido, en que por ahí Lidwin habla de que es algo patológico, de hecho, enseñar para evaluar, ¿no? Que tiene que haber esa construcción de sentido y que es también colaborativo, y creo que no se puede hacer de otra manera. Pero bueno, gracias por este espacio y perdón la extensión. Laura, Bueno, yo creo que recuperás una dimensión muy importante, que es la del tiempo. Generalmente vivimos los procesos en una linealidad, entonces uno dice, voy a enseñar para después evaluar, cuando en realidad yo pienso que la evaluación es un acompañamiento. Si yo tuviera que contestar qué es la evaluación, es un proceso de acompañamiento. Y en ese proceso estamos nosotros como principales actores. Tener conciencia de eso es, de alguna manera, estar pensando la enseñanza, ¿no? Desde ese punto de vista, desde ese proceso. Y es, digamos, quebrar la idea de la temporalidad, de la idea temporal de la evaluación como representación. Creo que es una de las grandes tareas de la didáctica general. Lo vemos después cuando abordamos el tema y cuando evaluamos o retroalimentamos y hacemos devoluciones en función de los recorridos, ¿no? Pero yo creo que si tuviera que elegir una palabra sería la de acompañamiento. Evaluar es tener la oportunidad de acompañar y de revisar y de ver cómo se da ese acompañamiento. Hermoso. Bueno. Otra cosita, Sí, también salir de la idea del control, ¿no? El acompañamiento en realidad te saca de la idea de control, de querer controlar, porque estás acompañando, y me parece que esto también es fundamental. ¿Cuánta historia hay detrás de la evaluación? ¿Cuántas prácticas institucionales, subjetivas, colectivas? Bueno, aparecen, digamos, un montón de palabras, de sentidos. Ahora, digamos, les vamos a compartir algunas de tantas que tenemos que tienen que ver, bueno, con lo que surgió, y me gustaría como agrupar un poco en al menos una dimensión y ahí avanzamos. Ustedes traían esto del tiempo, la heterogeneidad, los recorridos de cada sujeto, ¿no? Y acá se me viene esta idea de cómo pensar al sujeto de la evaluación, de la formación, del aprendizaje, y en general en didáctica aparecen como dos líneas, o por ahí una que predomina más que otra, que es esta mirada del sujeto más de lo cognitivo, de lo racional, o un modo de pensar al conocimiento en términos de, bueno, qué demanda cognitiva propone la evaluación, en qué tiempo de reloj, ¿no? Pero por ahí si hablamos más de esta idea, de que ese sujeto que es evaluado y que atraviesa un proceso de formación, además de estar un tiempo, tiene una temporalidad que es propia, ¿no? Como decían, bueno, en la devolución, cuando uno pide cuestiones más de relaborar, ahí aparece una mirada del sujeto desde su temporalidad, más que del tiempo de horas, ¿no? Del tiempo por ahí que conocemos como medible. Y un montón de palabras que tenemos acá y que trajeron ustedes tienen que ver con la dimensión más psíquica o emocional del sujeto, ¿no? Que atraviesa la evaluación. Aparece el temor, la ansiedad, el trauma. También apareció la amorosidad y otras cuestiones, ¿no? La alegría en menor medida, pero digo, cómo aparecen distintos modos de pensar al sujeto, que bueno, no son excluyentes para nada, pero digamos, son como formas de pensar, y también que en la didáctica por ahí predomina más el estudio del abordaje del sujeto desde lo cognitivo, ¿no? Entonces queremos mejorar la consigna, obviamente, ¿no? Digamos, toda esta cuestión instrumental tiene que estar, pero sin desconocer todo lo otro, y pensar que hay un montón de disciplinas que nos dicen un montón de cuestiones para pensarlo y hacer este acompañamiento que también sale mucho de
en lo que traen ustedes, ¿no? Pensándolo más desde la emocionalidad y desde su temporalidad. Bueno, con Alicia y el equipo habíamos pensado como en seguir abriendo, se abrieron un montón de cuestiones súper interesantes, y esto, bueno, por una cuestión de tiempo, queríamos como conversarlo con ustedes. Si vemos una escena de una serie vieja, no sé si antes le decían serie antigua, no voy a decir vieja, en Canal 7, por ahí yo lo veía como ATC, no sé si se acuerdan, es un unitario, una serie llamada Situación Límite, y tiene un capítulo que es sobre exámenes. Digamos, es largo, hicimos una selección, no sé si quieren que lo veamos y seguimos conversando sobre eso, o les compartimos el link y bueno, pues cada una lo verá por su cuenta, y si no, bueno, avanzamos. Acá queríamos como abrir como un poco el diálogo a ver qué les interesa, si no, vamos, seguimos avanzando. Son 8 minutos la selección, yo puse 2, pero bueno, es una escena donde conversan dos profes con dos miradas epistemológicas bien distintas sobre la historia. ¿Qué hacemos? Sí, un poco la idea de si lo pasamos o no, tiene que, ¿vieron cuando uno abre a las conversaciones compartidas, sobre todo un tema que es así como controvertido como es la evaluación, se nos van extendiendo los tiempos, como prefieran en función también del tiempo de finalización de nuestro encuentro del día de hoy. Lo dejamos a consideración del grupo, si prefieren que lo pasemos, si seguimos conversando y articulando, o avanzamos. Como ustedes quieran, nosotros tenemos el tiempo, normalmente nos manejamos entre 1 hora, 1 hora y media aproximadamente. Si ustedes, yo lo vi el fragmento, no, vi todo el unitario que me pasó Flor, y me parece que está buenísimo. Ahora, también sí, depende cómo continúen ustedes en la propuesta de la actividad, sí, como ustedes quieran. Tal vez podemos pasarlo, a ver, yo creo que de lo que nos queda hay 3 grandes cuestiones. Por ahí podemos pasarlo, trabajar cortito el tema de la actividad que les habíamos mandado, que también ya venimos, hay cosas que vienen saliendo, y nos gustaría presentar, sí, la cuestión de las matrices, porque y las rúbricas, porque consideramos que de algún modo nos ofrece una herramienta alternativa, constructiva, para pensar de otro modo cómo acompañamos, como decía Alba, y cómo registramos los procesos del aprender en un sentido más democrático y abierto, ¿no? Así que bueno, si quieren podemos pasarlo y avanzamos luego un poco más rápido. Bueno. Ahí voy, ¿eh? Ahí se ve. Un poco, contextualizamos un poco antes de... Bueno, esto es una escena donde conversan distintos... Bueno, en esta escena puntualmente hay 2 profesores, un profesor y una profesora de historia, que conversan en torno de una situación de examen, ¿no? La evaluación como examen, y todo el capítulo aborda cuestiones de evaluación con la mirada de distintos actores institucionales. Hay una rectora, el padre de un estudiante que se presenta por 5ª vez a rendir historia y desaprueba. Entonces aparecen una serie de perspectivas y puntos de vista que van como en la línea de lo que venimos trabajando, digamos. Está cargada de significados y hay un montón de dimensiones. Así que puntualmente esta escena es el diálogo entre estos 2 profes. Ahí comparto. Es una selección de 8 minutos. ¿Se escucha? No, Flor, ¿sabés qué tendrías que hacer? ¿No? Fijarte de habilitar, al compartir pantalla, sí, hay un ítem que dice compartir sonido de la computadora. Exacto.
Ah, acá está. A ver ahora. A ver. Está enferma, ¿no? ¿Sí? Bueno, Genial. pero no sé las razones. ¿Qué asignatura dicta? ¿Quién, yo? Sí. Historia de segundo año, por supuesto. Sí. Claro, pero lo que pasa es que como es un reemplazo pensé que podía ser profesor de otra materia. No, yo no lo aceptaría. Es poco digno, ¿no? Sí, claro, no es lo más correcto, pero... ¿Usted es del turno tarde? Sí, bueno, mejor dicho, ejerzo en el vespertino. Claro. Sí, lo que ocurre es que en casos de urgencias no se puede elegir. Bueno, lo único que falta es que llegue el profesor Ferretti. Ya llegó, está en el aula. Ah, pero qué bien. Vamos entonces, porque son alrededor de 40 alumnos. 39. Tengo la planilla. Y habría que terminar antes de las 3. Bueno, eso es imposible, ¿no? Digo, si se presentan todos. Sí, se presentan todos. Se presentan, son tan inconscientes que se presentan todos. No sé qué esperan, un milagro a lo mejor. ¿Y cuál sería el milagro? Que yo me muera o renuncie. ¿Y por qué usted? Bueno, porque son mis alumnos y yo soy presidenta de mesa. Bueno, pero somos 3 profesores en la mesa. Nos tendríamos que morir o renunciar los 3. Usted es nuevo. En el vespertino, sí. Yo ejercía antes en el Nacional de Riglos, una escuela más chica. Ah, entiendo. ¿Qué entiende? No, nada, no. Supongo que en las escuelas más chicas se trabaja de otra manera. Bueno, vamos entonces. Perdón, doctora, pero yo la esperé porque quería que conversáramos. Sí. Antes de ingresar al aula. ¿Cómo no? Quería saber con qué criterio vamos a examinar. ¿Criterio? Sí, criterio. Yo conozco un solo criterio. Que sepan. Ya, pero que sepan que... Historia es obvio. Es lo que yo enseñé durante todo el año, ¿no? ¿Es tan obvio, realmente? ¿Por qué? ¿Usted cree que no? No. Lo que ocurre es que si de 45 alumnos que cursan, 39 se llevan la materia, no es tan obvio. ¿Usted está intentando decir? No, discúlpeme, tal vez me expresé mal. Exactamente. Se expresó mal. Le pido disculpas entonces. No tiene importancia. Pero para evitar malos entendidos, le voy a explicar cuál es mi criterio. Aunque no creo que tenga la obligación de hacerlo. Mire, Si me profesor. permite, doctora, discúlpeme, pero creo que los dos tenemos la obligación de aclarar todo lo que haga falta. Porque vamos a examinar a muchos alumnos. Y lo menos que podemos intentar es ser justos y que el examen les sirva. Yo no coincido para nada con usted, profesor. Nuestra obligación es enseñar. Nuestro derecho es exigir que respondan a tanto fervor, sacrificio y vida que dejamos detrás de todo esto. Bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso nos pagan. No hablemos de pago. Si alguno de nosotros tuviera eso en cuenta, realmente no ejercería más. Yo sí. Enseñar es lo único que me importa. Y porque habrá hecho voto de pobreza, supongo. No, la pobreza es la consecuencia lógica del trabajo que elegí. De modo que yo la asumo, doctora. Bueno, me parece que este tema se está tornando un poco frívolo. No, a mí no me parece... De todas maneras, volvamos a lo nuestro. Aunque es evidente que no coincidimos en muchas cosas, creo que eso no nos impedirá examinar juntos. Yo creo que sí. Cuando yo integro una mesa, para mí es todo un desafío, doctora. Quiero estar a la altura del compromiso. No se exija tanto, profesor. Recuerde que cuando lo nombraron ya le dieron ese derecho. Y no se olvide que un alumno va a examen por su irresponsabilidad y su desinterés, no por nuestra decisión.
No sabe cuánto le envidio esa seguridad. Son 20 años de experiencia. Espero no necesitar tantos años para adquirirla. Demasiados alumnos pagarían las consecuencias y el precio de mi seguridad. Profesor, usted está tratando de decirme algo y no se atreve. Hágalo. Yo soy muy respetuosa de mis colegas. Sí, simplemente quería que aunáramos criterios. Porque yo examino a todos los alumnos. Aunque sea vocal. Es lo que corresponde, ¿no? No es lo que se estila, pero si usted quiere tomarse el trabajo de interrogar, No, encantada. discúlpeme, pero yo no interrogo. No me gusta ni siquiera el sonido de esa palabra. Yo converso. ¿Y qué quiere decir conversar? Eso, conversar. Quiero que se confíen, que se sientan cómodos y que puedan ir asociando Claro, asociando y así terminar adivinando. o aprendiendo lo que no saben. Después de todo, de eso se trata, ¿no? Queremos que aprendan. Así que para usted, el examen es una clase. Exactamente, una clase extraordinaria, la más difícil de dictar. Yo aspiro, doctora, a que si un alumno resulta reprobado, al menos entienda que perdimos los dos. Ah, pero qué bien. De esa manera el examen premia al alumno. Bueno, no sé si lo premia, pero digamos que por lo menos no lo castiga. La educación es un servicio. ¿Usted no cree lo mismo, doctora? ¿Usted qué cree? No sé, no la conozco, por eso le pregunto. Yo, profesor Rivas, exijo rigor. Soy muy respetuosa del rigor histórico. Ya. ¿Y no cree en el valor de las anécdotas? Usted se refiere a los chismes idiotas que convierten la historia en una charla de feria. Fíjese qué curioso, doctora. Yo aprendí a amar la historia a partir de todo eso que usted llama chismes idiotas. ¿Y qué aprendió, profesor? Porque si pretende hacerme creer que conociendo la vida sexual de Napoleón, usted entendió el secreto de su genio militar político. No se trata de eso. No, pero lo primero que aprendí sobre Napoleón fue que había hecho un jardincito en la isla de su destierro y que lo amaba como a su obra más perfecta. Me conmovió. Y a partir de eso quise saberlo todo. Bueno, o sea, acá seguimos abriendo un montón más. Voy a volver a compartir el PowerPoint. Bueno. Ahí. Bueno, sí, o sea, abrimos la conversación, salen un montón de cosas más, pero digamos lo que podemos hacer es, ir contando alguna de estas dimensiones y a partir de ahí abrimos el intercambio. En línea de esto que veníamos planteando, de la complejidad y la necesidad de pensar a la evaluación en un sentido más multireferencial, acá presentamos algunas de las posibles dimensiones para mirar y abordar y comprender a la evaluación, ¿no? Por ejemplo, desde lo epistemológico, ¿no? Aparece, digamos, muy clara esta dos formas distintas de pensar el conocimiento histórico, ¿no? Es abierto, está en construcción, quienes forman parte de ese saber histórico. Bueno, acá en el equipo de Mar del Plata
hay historiadores, así que ahí saben como mucho más de esto, que se puede pensar en la disciplina de historia, pero en cualquier otra disciplina, ¿no? Y cómo en la discusión entre estos dos profes se ven esta cuestión de, bueno, el rigor histórico, el lugar de las historias y las anécdotas, que da cuenta de modos diferentes, ¿no? De pensar al saber histórico y al modo de enseñarlo también. Otra dimensión, bueno, la sociológica, que fue apareciendo en parte con esta cuestión de que traía Alicia, la impronta de la competencia, ¿no? Esta evaluación ligada a la competencia, y acá, bueno, Perrenú y bueno, y un montón de otros autores más, sitúan a la evaluación en el marco del dispositivo escolar. Bueno, sabemos que junto con otros es fundante de la escuela moderna, entonces hay una cuestión de que es como imposible no pensar a la evaluación, ¿no? Y cómo atraviesa la práctica, y junto con esto, digamos, esa idea de, como dice Perrenuco, la construcción del éxito y fracaso escolar, ¿no? Como construcción y el etiquetamiento a los estudiantes a partir de estas cuestiones, ¿no? De evaluación formal, el boletín, la calificación, la prueba, pero también, digamos, todas las evaluaciones informales y los juicios de valor que se hacen no solo sobre el aprendizaje, sino a veces sobre las cualidades de los sujetos, ¿no? Y todo el efecto que esto genera. Después, si ven todo el capítulo completo, hay una primera escena donde aparece Rani, que es una actuación buenísima, y dice, bueno, mi hija rinde por 5ª vez historia, ¿no? Y trae como toda la cuestión más subjetiva y los halos que se van construyendo a partir de la que rinde por 5ª vez, ¿no? Como el rumor de toda la escuela, ¿no? Entonces hay una cuestión más ligada ahí a mirarlo en términos de éxito y fracaso también. Después, bueno, desde lo institucional, ¿no? Esto también apareció, bueno, lo traíamos antes, el lugar de la evaluación dentro del dispositivo escolar, bueno, y la larga historia de la evaluación y esto que es constitutiva, y también una cuestión más ligada a las normas, a la normativa escolar, tanto, digamos, la letra escrita como las normas que tienen que ver con las tradiciones de cada institución, ¿no? Hay escuelas, como decía una compañera, que por ahí, digamos, la evaluación está más articulada con la práctica de enseñanza, entonces, bueno, o se habilitan otras prácticas, y otras donde la evaluación es central en la cultura institucional, ¿no? Hay escuelas secundarias en las que hay que rendir examen de ingreso para entrar, entonces ahí ya hay, digamos, una cuestión institucional fuerte en relación con el lugar que tiene la evaluación. Entonces tiene esta dimensión institucional. Bueno, con la pandemia se pone de manifiesto también cómo estructura, ¿no? la evaluación en el modo de pensar, y otras reglamentaciones que van apareciendo, ¿no? La valoración pedagógica, después, al menos en Capital apareció otra escala, entonces había como todo una movilización en los profes, ¿no? En relación con esta cuestión de la norma escrita y la tensión entre esa norma escrita y las normas instituidas, ¿no? Dentro de cada institución singular, no solo la institución escuela. Desde lo sí. Sí, sobre eso quería decir una cosita, que me parece que creo que el video desde su estética nos permite también poder apreciar las marcas de la historia, valga, ¿no? Y también nos permite apreciar las marcas de la historia y qué de esa historia pervive en las prácticas sociales hoy como parte de la construcción de una tradición, ¿no? Esto que trae Flor, el conjunto de dimensiones que intervienen y están en la base de la toma de decisiones que se produce en torno a la evaluación en el ámbito escolar, juega o es posible de ser comprendida en el marco del interjuego de esas tradiciones, ¿no?
Actualmente las escuelas secundarias, nosotros ponemos mucho foco ahí porque formamos profesores de secundaria, ¿no? Hay un régimen académico, ese régimen académico que ha sido elaborado producto de la obligatoriedad de la escuela secundaria, entendiendo por régimen académico las reglas de juego que actúan como un corset, que actúan como dando direccionalidad y sentido acerca de lo que se espera que acontezca en términos principalmente de evaluación, porque el régimen académico también pauta algunas cuestiones vinculadas con la convivencia, pero la evaluación ocupa un lugar muy central. Y esto no es menor, ¿no? A la hora de pensar los condicionantes que intervienen para que suceda lo que sucede en las escuelas secundarias. En el videíto, el profesor hablaba de derecho, ¿no? Una palabrita que en ese momento parece que era bastante extraña. Mientras la profesora habla de rigor, él habla de derecho. Bueno, hoy la educación secundaria se enmarca dentro de las políticas del derecho a la escuela secundaria y dentro de la idea de inclusión, ¿no? Pero en el ámbito de las escuelas se producen tensiones entre ese mandato meritocrático de la escuela secundaria que encarna también esta docente, ¿no? Esa presunción de que por ser buen docente, de 45, 8 a 39, mientras el profesor le habla de la idea de una conversación informada en torno a la historia. Y para ella esa es otra, diríamos, prácticamente algo imposible de ser pensado, ¿no? Entonces quería aportar esto porque me parece que en esa trama de complejidad es donde finalmente se instalan los sentidos, ¿no? Siempre contradictorios y empuja, en tensión. Sí, perdón, seguimos, Sí. Flor, No, que te interrumpí. por ahí, tomando esto del lugar que tiene los modos de pensar la conversación en un profe, en el profe y en la profe, podemos pensar en la dimensión psicosocial y la político-pedagógica, ¿no? Por ejemplo, desde lo político-pedagógico, bueno, cómo se piensa el otro, lo escucho, no lo escucho, o lo escucho y qué hago a partir de eso, y una cuestión más ligada a un ejercicio de poder, ¿no? Que aparece mucho en nuestras representaciones, ligada al control, y qué pasa con ese poder, ¿no? Se ejerce unidireccionalmente, y cómo este poder va ligado a distintos modos de pensar la construcción de la autoridad docente, ¿no? Que nos podemos imaginar de modos distintos en un caso y en otro, ¿no? Entonces, acá la evaluación aparece también entramada con ese modo en que se vincula, que se relaciona, ¿no? Ese modo más vincular. Que también lo podemos pensar desde lo psicosocial, en relación con cómo circula la comunicación, qué pasa en términos del discurso, la habilitación, ¿no? Salía mucho desde las viñetas de Mafalda el lugar de la nota junto con una devolución, ¿no? Con la explicitación de criterios, comentarios, en este sentido de acompañar, y todo eso tiene que ver con el discurso, con la comunicación, con qué se dice, pero también con cómo se dice, ¿no? Entonces, acá aparece otra dimensión que tal vez en la literatura pedagógica en didáctica está más ligada a esta idea de hacer retroalimentación, pero digamos, por ahí, digamos, podemos como tomar más herramientas de análisis del discurso, ¿no? Para avanzar en este sentido. Y bueno, junto a esto, la comunicación, también traemos la mirada de lo psíquico-emocional, ¿no? Como decíamos antes, todos los sentidos emocionales que carga la evaluación, ¿no? El temor, la ansiedad, ¿por qué se genera tanto temor, tanta ansiedad? ¿Habrá algo de la práctica histórica que viví en mi biografía escolar con la evaluación? ¿Tiene que ver con lo que pasa en ese aula, con ese docente, desde el punto de vista
del vínculo con ese grupo, ¿no? Y qué hacemos los docentes con eso que le pasa a los estudiantes, ¿no? Y acá hay como una línea psicoanalítica que nos dice cuestiones en relación a cómo tomamos toda esa cuestión de la tolerancia y la tomamos para acompañar a los estudiantes y transitar esa frustración y avanzar en el aprendizaje, ¿no? Entonces, acá hay una mirada también del sujeto en relación con todas estas cuestiones que aparecen un montón en la evaluación, la ansiedad, el temor, la angustia, ¿no? Y cómo abordar eso como parte de la formación y del acompañamiento. Y bueno, y acá también podemos traer esto del tiempo objetivo y la temporalidad, ¿no? de cada sujeto. Y bueno, no sé si casualmente o no, pero dejé para lo último lo técnico estructural, que creo que es, digamos, la mirada como que predomina más, ¿no? En el campo de la didáctica, o al menos, digamos, la que hay mucha más literatura, que es importante, obviamente, ¿no? La construcción del instrumento, las consignas, la claridad de las consignas, la coherencia entre qué evalúo y cómo, la retroalimentación y demás, pero con esta complejidad, con esta multiplicidad de dimensiones, lo que queríamos era como poner de manifiesto esto, ¿no? Digamos, no la miramos de la didáctica, pero tomamos aportes de un montón de otras disciplinas que tienen mucho para decirnos, ¿no? Y avanzando en una línea de digamos, más propositiva, pensando en criterios, o sea, lo que entendemos es que es necesario hacer como toda esta cuestión más situacional de comprender para ver por dónde desentrañar como estas tramas más ocultas y avanzar en la intervención para construir, digamos, una evaluación más justa, más transparente, y corrernos, ¿no? De que sea el control, el castigo. Así que bueno, estas son como algunas de las dimensiones que están ahí. Bueno, vamos Alia, poniendo, Balso. vamos avanzando, que se nos va el reloj. Bueno, lo habíamos propuesto, no sé si lograron hacer el ejercicio de responder a estas preguntas. Esta actividad nosotros la hacemos siempre presencialmente y además de divertirnos un poco, bueno, nos permite justamente establecer puentes entre esas cuestiones arbitrarias y formales que a veces entrañan las evaluaciones y el despojo del sentido, ¿no? Creo que está bastante exagerado hecho, pero por otro lado, lo que nosotros podemos apreciar es que alguien puede dar respuesta a todas esas preguntas sin haber comprendido nada de lo que tenía entre manos, ¿no? Y efectivamente, una de las grandes preocupaciones y en pos de democratizar el conocimiento es poder enseñar para comprender y evaluar también en una clave comprensiva, ¿no? Bueno, vamos a... yo no tengo el dominio de la velocidad. Bueno, esto lo pasamos. Esto lo pasamos. Esto ya un poco lo estuvimos diciendo. Estas eran, bueno, las cuestiones que están en la base de toda nuestra preocupación, para qué evaluamos, qué relaciones entre las formas de enseñar y de evaluar, y los modos. Si querés, Flor, vamos más hacia los modos. Esto es acá. Bueno, acá nosotros nos gustaba un poco, creo, retomando lo que abre Flor con el conjunto de dimensiones que intervienen, en principio porque yo creo que a veces uno en didáctica puede, y yo encuentro, y este año he encontrado mucho de eso, ofrecer soluciones solo desde la didáctica sin considerar las condiciones de la escolarización. Y yo la verdad que no me siento para nada
interpelada por esas didácticas. Si bien es cierto que a veces hay que empujar ciertas innovaciones, ¿no? Para hacer posible que otros modos sucedan en las escuelas. Pero yo creo que la didáctica tiene la obligación de manejar la complejidad de todas las dimensiones que intervienen, también cuando pensamos ciertas innovaciones, ¿no? Porque las innovaciones no son posibles por fuera de sus contextos de realización. Bueno, aquí en principio poder pensar que diríamos la caja de herramientas disponibles para producir conocimiento, producir información y establecer valoraciones sobre el aprender son múltiples y numerosas, ¿no? Como que no se reducen a una prueba escrita, ni se reducen tampoco a momentos artificialmente construidos, ¿no? Estar en las aulas, enseñar permanentemente, nos da todo el tiempo montones de pistas vinculadas a qué pasa con el ritmo del aprendizaje, ¿no? Bueno, acá nosotros punteamos una cantidad, bueno, determinada, pero con el propósito de poder poner foco hoy a las matrices o rúbricas. En el video aparecía el profesor de historia nombrando esta idea del criterio, ¿no? ¿Con qué criterios, ¿no? Evaluar. Y muy tempranamente una de las viñetas que Miriam reparaba decía: no entendemos por qué nos sacamos lo que nos sacamos. El otro día en una conversación con estudiantes de secundaria planteaban justamente eso, ¿no? No sabemos por qué nos sacamos la nota que nos sacamos. Y yo creo que cuando eso sucede, se corta el hilo del aprender, porque justamente la escuela es la transición de la heteronomía a la autonomía, ¿no? De lo menos autónomo a lo más autónomo. Y la autonomía también tiene que ver con poder llevarnos puestos criterios propios que nos abren los profesores en torno a poder ponderar cómo va la marcha de mi propio aprendizaje, ¿no? Pero es bastante frecuente esta idea de el criterio como algo privativo, ¿no? Como algo que el docente maneja. No sé si era Elena que traía el contrapunto entre las formas de evaluar y corregir de su papá y de su mamá, ¿no? Ahí también, ¿no? Hay un conjunto de saberes que se ponen disponibles y que también debemos reconocer, y en ligazón con las condiciones, que producir formas transparentes de evaluar es todo un trabajo, lleva tiempo. Producir rúbricas o matrices lleva tiempo. Lo que pasa es que en esta idea de la economía de esfuerzo, es cierto que producir una matriz lleva un tiempo, pero también nos queda un material que no solamente sirve para evaluar, sino para enseñar. Esa creo que es una de las grandes virtudes de las matrices, ¿no? Bueno, en principio la matriz justamente nos permite explicitar cuáles son los atributos, los criterios que vamos a utilizar para ponderar los objetos culturales que ponemos disponibles. Por otro lado, describe los niveles de logro, que eso también da muchas pistas, ¿no? Cuándo es un bueno o cuándo lo coloco dentro de una producción regular, de una producción buena, de una producción de excelencia. ¿Cuáles son los descriptores que me permiten a mí ubicar a una producción en esos distintos niveles de desempeño? Por otro lado, también orienta proveyendo mucha información, ¿no? Creo que la propia matriz se convierte en un espejo, ¿no? Donde poder mirar inclusive la propia tarea del docente.
Bueno, si querés, Flor, vamos a ver algunas. Bueno, esta es la parte. Sí, la otra. No, la otra. La de. No, pero más un poco donde decía los beneficios de las. Rapidito, los beneficios de las rúbricas. Acá, yo decía al principio que lleva tiempo producirlas. Con Marta hemos trabajado bastante en capacitaciones dentro del marco de enseñanza para la comprensión y hemos dedicado bastante tiempo a la producción de matrices y de rúbricas. Y a mí lo que después con otra profe de matemática también hemos hecho esa tarea. Y una de las cosas que yo descubría es que al tiempo que producíamos rúbricas, por ejemplo, con la profe de matemática, yo no sabía nada del tema, pero ella sí, producíamos rúbricas sobre cómo evaluar fracciones, porque era un tópico que producía muchas dificultades en los estudiantes. Entonces nosotros dijimos, bueno, si es en los estudiantes que produce las dificultades es porque los docentes no están pudiendo abrir esta noción, ¿no? Hay algo en la transmisión de esta noción. Y una de las cuestiones que encontrábamos ahí era que había bastantes errores en los propios docentes en los modos de concebir la noción fracciones, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la matriz justamente permitía visibilizar cuestiones que tenían que ver con la enseñanza. Cuando nos poníamos a armar la matriz que parecía que era para evaluar, en realidad estábamos trabajando la enseñanza, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay ahí también un aspecto muy, muy virtuoso de las matrices, ¿no? Bien, bueno, esto quería decir y después esto lo dejamos para que lo puedan retomar. Vamos a avanzar un poquito, así también dejamos un ratito de conversación sobre las matrices. Acá, bueno, el aspecto más formal de producción de las matrices, ¿no? Esto de marcar las escalas, los descriptores dentro de cada uno de los elementos de la escala, ese es el aspecto que liga mucho con el modo en cómo abrimos las nociones, ¿no? Porque en cada uno de esos descriptores está cómo concebimos una noción adquirida de manera pobre y una noción adquirida de manera excelente. Esos descriptores le permiten tener a los estudiantes muchas pistas del punto en el cual están, ¿no? E inclusive, como hacíamos con este grupo que después ellos lo pusieron en práctica a las matrices, utilizaban a la matriz en las clases cuando estaban enseñando fracciones. Y al final de cada clase volvían sobre esa matriz. Bien, avancemos un poquito más. Acá un link que aunque es viejito, el otro día estuve encontrando muchas rúbricas de temas de los más diversos. Bueno, ahí hay un gran abanico de oportunidades. Digo, uno también cuando empieza a producir una matriz no lo hace de cero, ¿no? Sino que hay ahí como mucha inspiración sobre distintos modos de entrarle a la producción de las matrices. Vamos un poquito más. Esta es sobre cuentos. Bueno, acá también entra a jugar decisiones personales de los profes, ¿no? ¿Cuándo un cuento es un buen cuento y qué aspectos voy a tomar en cuenta? Bueno, aspectos vinculados con la ambientación, con los personajes, con las partes del cuento, con el estilo. Bueno, ahí luego esto puede, inclusive los criterios que se toman pueden ser más. Depende también el nivel en el cual estén abordando un cuento. No es lo mismo un cuento en 6º grado que un cuento en 5º año, ¿no?
Pero bueno, esto era un poco, una cosita, Flor, volviendo un poquito para atrás. Lo ideal es armar al menos 4 niveles para lograr también mostrar mayor cantidad de matices y evitar caer rápidamente en el básico y el óptimo, ¿no? Mostrar un intermedio, un bueno, un muy bueno, por ejemplo, y un óptimo. Bueno, esto que siempre mostramos y que solemos trabajar inicialmente, ¿no? ¿Qué cuestiones tener en cuenta para ponderar unas buenas galletitas? Eso cuando trabajamos con docentes, empezar con objetos que no son contenidos disciplinares también ayuda, ¿no? Bueno, ¿cuándo vos decís que una galletita es una buena galletita y qué aspectos tendrías que en cuenta? Hasta como siempre decimos con Marta, una vez trabajamos cuestiones vinculadas con la poesía, con el amor, ¿no? Bien. Bueno, esta es la escalera de retroalimentación. Hoy tempranamente también Miriam traía la cuestión de la retroalimentación. La escalera de retroalimentación a nosotros nos ha permitido, eso lo hacíamos después de producir las matrices, es una herramienta muy valiosa que también nos ayuda a corrernos de ese lugar de ponernos por fuera de los procesos de evaluación, ¿no? Bueno, nosotros solemos utilizarla al final de algún proceso, para evaluar ahora con estudiantes en la virtualidad la utilizamos para evaluar, por ejemplo, planificaciones en otro curso, donde intercambiaban planificaciones y tenían que ver qué aspectos rescataban de las planificaciones de otros, qué sugerencias les aportaban, qué valoraban, qué describían. La verdad es que es una herramienta que es muy constructiva porque nos ayuda a ponernos en el lugar del otro y aportarle para que ese producto siga creciendo, ¿no? Bueno, esto creo que le habíamos aportado el articulito de la retroalimentación, que ahí pueden tener más claro la descripción de los distintos escalones. Bueno, acá ya estamos en el final. Bueno, un poco como contrapunto, diríamos, de cómo se expresan a veces las prácticas sociales de evaluación en las clases, y no es porque cada uno de nosotros no haya pecado de copiarse en alguna prueba. Yo siempre recuerdo cuando me copié en la prueba de geografía, pero en realidad lo ideal es evitar que pase esto que un poco les queremos mostrar, y que a veces es más frecuente de lo que pensamos, aún en la universidad, ¿no? Bueno, un poco esto, que a veces los procesos son largos y uno se entera muy tarde de esto que le pasa, de marzo hasta ahora no haber comprendido nada. Bueno, eso es muy importante poder evitarlo. Acá las distintas estrategias de copiado. Una cosa igual que a mí me deja pensando el tema del copiado. El otro día mi hija, que está en la universidad ya, me dijo: mami, mira, si no me copio, es imposible responder a la prueba que me están dando. Obviamente que era a través de la computadora. Entonces yo le dije: pero ¿estás segura? Me mostró lo que le pedían. Francamente era imposible. Era una cantidad de datos a memorizar que no era posible de acumular durante un determinado periodo de tiempo. Entonces a veces también
las formas en cómo se definen las pruebas contribuye a que sucedan estas prácticas, ¿no? Me dijo, mira, la verdad me copié y me fue bien, por lo menos me saqué un 7. Y yo como pedagoga me sentía un poco compungida, pero bueno, nada, una vez que vi lo que tenía entre manos, dije, sí, la verdad es que un poco los están impulsando, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos. Podemos un breve ratito de conversación, si quieren, de algunas preguntas. Y yo me tengo que ir un poquito rápido, que tengo a la 1 que ir al médico. Bueno, si queda espacio, si quieren formular alguna pregunta, y para que no se escape Alicia antes de cerrar. La verdad que vamos a cerrar abrís junto con un Alicia. tema súper extenso, Alicia, que la verdad que es para pensar en una reprise, en volver a encontrarnos, sobre todo porque es muy interesante para pensar a nivel de las instituciones, ¿no? Y esto de las rúbricas y pensando en un sistema que invita a trabajar por proyectos, a hacer acuerdos, a negociar, y en todo caso a compartir trayectos formativos e ideas sobre la disciplina. Pero bueno, la verdad que han abierto un terreno muy rico para pensar. Sí, con respecto a esto que traes, Alba, está buenísimo. Y a mí siempre me queda como decir, bueno, sí, muy buenas las rúbricas, pero bueno, ¿y cómo saltamos a eso? Y el otro día estamos encontrando que muchos docentes de secundaria se están juntando, o sea, está habiendo ciertas orientaciones criteriosas de las escuelas, de decir, bueno, ¿por qué no se junta el de historia con el de literatura a pensar algunos contenidos conjuntos? Porque el currículum clasificado en la virtualidad ha mostrado lo que ya venía mostrando, pero su inviabilidad aparece más claramente. Entonces, han hecho unas conexiones, bueno, un poco producto de la necesidad, unas conexiones entre disciplinas muy interesantes. Entonces, uno de los debates venía, y bueno, ¿y ahora cómo evaluamos esto? ¿Cómo evaluamos este proyecto, ¿no? en la intersección entre estas dos disciplinas? Y ahí un poco que yo les traje la idea de las rúbricas y quedamos que vamos a hacer un tallercito de producción de rúbricas, vamos a empezar a ensayar. Bueno, un poco salió así del imperio de las necesidades, ¿no? Pero bueno, la directora de la escuela le gustó mucho la idea, así que quedamos que vamos a empezar medio que lo tiramos para el 2021 porque ya estábamos todos medio cansados, pero en febrero vamos a empezar a hacer ese experimento en una escuela secundaria con la cual nosotros venimos trabajando desde las residencias. Me parece que hay que empezar a bajar ahí, ¿no? A donde los docentes están y donde se les presentan sus necesidades. Y creo que hay que generar estas instancias como de co-construir con ellos, ellas, ellos. Quería hacer un comentario y darles una recomendación. Hace muchos años, en una escuela primaria, con maestras de sexto grado y varios sextos grados, empezamos por lograr que los chicos entendieran qué era la rúbrica. Y entonces se trabajó con esta rúbrica de la galletita, que está tomada de unas autoras, y después con los chicos se trabajó cómo evaluar un proceso, que era una fiesta de cumpleaños en ese caso, y cómo evaluar un producto, en ese caso fueron zapatillas. Se eligió, y otro era un programa de televisión, uno de la época, no sé, que era famoso. Entonces, creo que lo rico fue saltar de la vida cotidiana a la cosa académica, habiendo entendido perfectamente cuáles eran los criterios, cuáles eran los niveles, cómo ellos evaluaban zapatillas, programas de televisión en ese momento y fiestas de cumpleaños. Entonces, el terreno ya estaba maravilloso
para empezar a usar rúbricas. Y además, me acuerdo que en ese momento nos sorprendió un montón lo mucho que los chicos sabían de cómo evaluar zapatillas, por ejemplo, ¿no? Cosas que ninguno de los adultos tenía esa capacidad de tener tanta fineza para los detalles, ¿no? Que el color, que el material, que la marca, que los cordones, que adentro, que afuera, en fin. Entonces, creo que ese salto se los recomiendo hacer. Hagan el ejercicio con algún grupo de evaluar esto, un proceso, un producto, en base a criterios que el grupo acuerda, digamos, ¿no? Ellos tuvieron que llegar a acuerdos y muy rápidamente teníamos las rúbricas hechas. Entonces, de ahí saltar a la cosa académica fue suave, suave. Sí, tal cual esto que trae Marta, porque lo que aparece, lo que salta rápido son los criterios. Entonces, cuando la idea de criterio queda bien afinada, inclusive después saltar, por ejemplo, al tema de, qué sé yo, una novela, un cuento, y pensar de manera colectiva los criterios, o que él o la docente tire un par de criterios y luego dejar abierto a construir criterios nuevos o más finos con los estudiantes, también es una buena tarea. Nosotros la hacíamos por ahí con los docentes en las instancias de capacitación, pero la clave está en la co-construcción, porque en la co-construcción también es una conversación informada sobre los atributos de conocimiento de una determinada noción. ¿No? Como decir, bueno, nosotros siempre tomamos, y también está bueno ese camino de por ahí entrarle a las rúbricas a partir de mapas conceptuales. Esa es una tarea preciosa. Nosotros lo hacíamos con nociones como la revolución industrial, los problemas ambientales, ¿no? Nociones que abren a un mundo de relaciones cognitivas muy amplios. Entonces, cuando uno pone zoom en algún tópico que es más central, ahí los criterios empiezan a aflorar muy rápidamente. Y además tiene esto de bueno, ¿no? Que uno está todo el tiempo hablando de ese objeto, y eso ya en sí mismo es un modo de aprender sobre ese objeto de conocimiento, ¿no? Bueno. Para hacer un cierre, retomando un poco lo que dijeron, queremos contar también una anécdota. Nosotros hace un tiempo atrás, con el proyecto de extensión también nos vinculamos mucho con las escuelas secundarias y armamos unas rúbricas en las escuelas secundarias que no tenían que ver con nada, que era colegiada, que era compartida, que era colaborativa y que no tenía que ver con nada que estuviera relación con lo disciplinar. Entonces les pedimos que por grupos, por ejemplo, armaran rúbricas para irse a la playa, la mejor salida al cine. Entonces lo interesante, cómo de ese grupo de docentes fue saliendo que hay cosas que uno puede hacer evidente, poner en evidencia y poner algunos aspectos que describan, estos descriptores, que dan fuerza a esta manera de plasmar los criterios de evaluación. Que esta rúbrica que ustedes nos muestran muy bien y que nos aportan de manera muy articulada, porque nos trajeron ejemplos desde las prácticas del lenguaje, desde las matemáticas, desde muchos niveles, las galletitas de Marta. Todo esto implica que nosotros podemos empezar a pensar la evaluación de una manera muy compleja. Y de ahí quisiera retomar los aportes que nos hicieron María Florencia y Alicia hoy, en términos de las temporalidades que se ponen en juego al momento de evaluar. Cuando nosotros pensamos la evaluación desde la dimensión o desde el campo de la didáctica general, la pensamos en tiempos de contextos y de particularidades de los grupos siempre, que involucran no solo la dimensión del control, porque esto es lo que nosotros intentamos desde todo punto de vista correrlo desde el primer día de clases, y era lo que María Florencia decía al principio, sino que lo redimensionamos a la luz de los juicios de valor que co-construimos con los estudiantes, que además involucra, como decía Alba, el acompañamiento. Para nosotros es muy importante, y salía al principio en la propuesta que hacían Alicia y María Florencia, la necesidad de retroalimentación. Entonces queremos subrayar algunas cuestiones que aparecieron acá muy importantes. Apareció la temporalidad,
apareció el contexto para preparar evaluaciones de proceso y también algunas evaluaciones que impliquen como la obra, a ver qué construimos hasta acá, cómo podemos hacer visibles todos estos procesos. Apareció la idea de la retroalimentación como una cuestión fundamental. Nuestra obligación como docentes es brindarle a los estudiantes los espacios necesarios para que comprendan qué aprendieron, o por lo menos acordar qué aprendieron, por qué aprendieron, o por qué no aprendieron aquello que nosotros teníamos como expectativa de aprendizaje, ¿no? Porque ahí se plantea la otra cuestión. Nosotros, en lugar de estar centrados en la evaluación, nos centramos en algún horizonte, expectativas de aprendizaje que tenemos que compartir con los estudiantes. Otra cuestión que apareció, que creo que la marcaba muy bien Abby, es la cuestión de las consignas, ¿no? Y ahí lo relaciono con el final, con lo que decía Alicia respecto de las copias. Si nosotros logramos hacer buenas consignas, la copia no existe. O sea, la copia no es necesaria. Entonces el problema de la hija de Alicia no hubiese sido un problema si sus docentes hubiesen sido lo suficientemente creativos y no hubiesen ido a una caja de herramientas de la cual siempre sacaban las mismas evaluaciones para poder ser implementada en cualquier contexto y en cualquier situación. Entonces ahí nos corremos de la cuestión herramental e instrumental para pensar que la evaluación, digo, todo esto inspirado en lo que nos decían Alicia y María Florencia, ¿no? Que la evaluación es una instancia de creación en la que nosotros no solo tenemos que crear consignas imaginativas, genuinas y apropiadas con lo que enseñamos, sino también un momento de imaginación y de aprendizaje para nuestros estudiantes, donde la copia no es necesaria, donde obviamente nosotros tenemos en cuenta que tienen todos los recursos a su disposición, porque como profesores, futuros licenciados, o la actividad profesional que ejerzan, van a tener Google a mano. Entonces tenemos que pensar en estilos de consignas que les habiliten estas búsquedas, y no que las obturen, las anulen. Y para terminar, digo, a mí me parece muy importante recuperar esto que decían también, la dimensión de la afectividad, del acompañamiento, de explicitar los criterios a nuestros estudiantes antes de formular la evaluación, e incluso si tuviésemos el tiempo de un año, como sí se tiene en la escuela secundaria, y en la universidad a veces nos corre los tiempos de un cuatrimestre, de 16 semanas, incluso también les vamos a confesar que en algún momento lo intentamos en didáctica general y no funcionó, acordar los criterios de evaluación con los estudiantes. Y lo intentamos realmente. Hubo un cuatrimestre en donde les propusimos a los estudiantes que ellos, a partir de las lecturas de todo lo que habíamos hecho hasta ese momento, nos propusieran cuáles eran los criterios de evaluación, que nos propusieran, Alba dice que sí, porque seguramente lo recuerda, que nos propusieran, que armaran los propios y las propias estudiantes evaluaciones novedosas. No funcionó, pero también nosotros aprendemos del error, y también fue una instancia de autoevaluación que tendremos que volver a aproximarnos a eso. En fin, la evaluación tiene, además del tema de las rúbricas, las matrices, los criterios, tiene algo que siempre nos deja pensando, y creo que lo decía María Florencia y lo decía Marta también, que es, lo dejo como pregunta, lo dejo como pregunta y me gustaría que cierren María Florencia y Alicia. ¿La evaluación es justa? O sea, ¿hay un acto de justicia en la evaluación o nos tenemos que concentrar en evaluaciones que potencien los aprendizajes? Digo, porque si volvemos a la evaluación como justa o injusta, de nuevo nos volvemos a correr del centro del pensamiento, de nuevo nos volvemos a correr del centro de lo que queremos provocar en nuestros estudiantes. Lo dejo como una pregunta porque no es una pregunta cerrada, porque es una pregunta que seguramente María Florencia, que se dedica a la evaluación, la debe tener todavía resonando y que en algún momento va a haber que trabajarla con mayor profundidad para poder volver a acercarnos a la idea de evaluación como un proceso que se construye centrados en el pensamiento, en el conocimiento y en la creatividad. Y con esto creo que recuperé algunas de las cuestiones que fueron diciendo y les dejamos a Alicia y a María Florencia que puedan cerrar la jornada de hoy, antes que Alicia se tenga que ir al médico. No, me parece que ya vos has hilvanado gran parte de los tópicos centrales que fueron saliendo. Yo creo que lo único que digo es como pensar evaluaciones que nos dejen conformes, ¿no? Que no se convierta en algo tedioso, porque de por sí es una instancia que mueve muchas cosas, ¿no? Porque también la evaluación está asociada a la calificación, a la promoción, ¿no?
no es una práctica que sea indiferente. Produce muchas consecuencias en nosotros, en los otros. Entonces, me parece que a las regulaciones oficiales, en el caso de la escuela secundaria, hay que gambetearlas en función de poder instalar prácticas que nos hagan sentido. Cuando nos hacen sentido a nosotros, por extensión le hacen sentido a los estudiantes, y volver a humanizar esa práctica, ¿no? Nos tenemos que animar a sacarnos esas partes tediosas que las prácticas de evaluación tienen y abrazar también la parte buena, ¿no? Porque la verdad es que al esfuerzo enorme que se hace en torno a la transmisión, yo creo que justamente la evaluación es el momento en donde uno dice, qué bueno todo esto que me está devolviendo esta práctica, sobre nuestro propio proceso, etcétera. Digo, cuando uno lee trabajos que superan nuestras propias expectativas, bueno, eso también nos llena de orgullo, de satisfacción, ¿no? Así que no, bueno, va más en esa dirección lo que quería decir, y un agradecimiento y un chin a esta última actividad compartida, que a pesar de las desventuras que nos trajo este año y de sus cosas buenas, hemos logrado sistematizar estos encuentros y hacerlos posibles, ¿no? Así que bueno, vamos por un 2021 con más encuentros. Realmente, Alicia... De fotocarné, como dicen algunos, ¿no? Ojalá que nos podamos abrazar, ojalá que nos podamos abrazar. Retomo esto que dice Alicia, y en esto creo que tuvo muchísimo que ver Marta Libedinsky en todo esto, mucho, porque fue el primer encuentro que tuvimos a principio del primer cuatrimestre, donde en una charla informal dijimos, che, ¿y si armamos una red? Y ahí empezó a surgir todo esto, y la verdad es que una de las cuestiones que tenemos que agradecer a esta pandemia son estos encuentros. Realmente, Alicia, María Florencia, Marta, nosotros estamos súper agradecidos porque es nuestro último encuentro formal de contenidos en didáctica general, y lo cerramos junto a ustedes. La verdad que muchísimas gracias. Gracias por estar acá, gracias por el esfuerzo, y bueno, seguimos compartiendo. Muchas gracias. Seguimos compartiendo, sí. Sí, muchas gracias. Bueno, un buen final de cursada. Gracias, igualmente en Luján. Gracias. Gracias. Un gusto. Gracias.